Invitamos al profesor Ángelo Carrara entonces para su ponencia titulada Brasil en la lógica imperial portuguesa, siglos XVI a XIX. Bueno, qué injusticia conmigo, ¿no? Porque debe estar, ¿no? Sí, claro, porque voy a presentar cifras, entonces. Y después pedimos, atendiendo a la voz popular, una demostración, ¿no? Bueno, en primerísimo lugar, yo doy mis sinceras gracias a Heraclio por la invitación a ser parte de este evento verdaderamente imprescindible. Es un honor y un placer. He aprendido y sigo aprendiendo muchísimo aquí. Bueno, les saludo a todos que me honoran con su audiencia. A mí me toca hablar del Imperio Portugués, que es un imperio muy singular, el que más tiempo se llevó a terminarse, y me toca tratar de este tema bajo la perspectiva fiscal. Bueno, no me voy a salir mucho del texto para que no me pierda, porque si me pierdo, ustedes me dan la tarjeta roja, ¿no? Entonces, y empiezo con un argumento, ¿no? ¿Por qué? Bajo la perspectiva fiscal. La fiscalidad es uno de los elementos más importantes, sino el más importante en las relaciones entre una metrópoli y sus colonias desde el punto de vista del Estado. Independientemente de las razones que lleven a un Estado a la conquista de un territorio que le es ajeno, lo esencial para los administradores de la Real Hacienda es una cuestión sencilla: ¿cuánto cuesta ganar o simplemente mantener lo que se ha conquistado? Es una cuestión simple. Como subraya la profesora Lakshmi Subramania, guerra y diplomacia son aventuras muy costosas que requieren más que ventajas militares y diplomáticas. Las finanzas son un elemento esencial y básico. En el caso de las metrópolis ibéricas, el pago de esos costos se solía hacer con las ganancias provenientes de las remesas de metales preciosos o con el comercio en régimen de monopolio, lo que llamamos en la historiografía brasileña el exclusivo colonial. Y para las metrópolis, la aritmética financiera imperial era peculiar. Lo que importaba no era tanto el rendimiento individual de cada una de las colonias, sino el balance de ingresos y gastos del conjunto de las mismas, ya que se podía perder en una lo que se compensaba con otra. Para entender la dinámica del Estado imperial español, por ejemplo, Carlos Marichal subrayó que hay que tener en cuenta estos complejos flujos de fondos en el ámbito intraimperial, tanto entre colonias y metrópoli, como entre las propias colonias hispanoamericanas. Bueno, este es el argumento, ¿no? Y por un defecto de farisaísmo, ¿no? La letra de la ley. Empiezo por las palabras. Bueno, son los problemas conceptuales básicos. Hablo aquí de imperio, de colonia, y en verdad me pregunto qué significan estas palabras. Y este primer problema, ¿qué constituye un imperio? Hay que señalar una diferencia significativa entre los imperios antiguos. No, sí, vamos a la...
aquí siguen, no está muy bueno, pero es posible acompañar, está muy pequeña la letra, pero los imperios antiguos, constituidos por territorios lejanos pero continuos, y los modernos, los cuales, por la naturaleza de la expansión, se nombraban ultramarinos. Los imperios modernos son, por ello, territorialmente discontinuos y sus vínculos marítimos. Esa es una primera diferencia. A su vez, de las partes constituyentes del Imperio portugués, la única territorialmente estable fue, sin duda, Portugal. Las áreas de las conquistas lusitanas en África, Asia y América sufrieron considerables variaciones de tamaño a lo largo del tiempo y, de hecho, las regiones de frontera mejor definidas presentaron muchas diferencias en las densidades demográficas o en el aprovechamiento de los recursos económicos, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un primer hecho que hace del Imperio portugués algo distinto. Los portugueses tuvieron 100 años de aprendizaje de imperio. Este aprendizaje empieza en 1385, cuando se constituye el Reino de Portugal. En verdad, mejor decir, el feudo portugués. En verdad no es un Estado nacional, es un feudo nacional, más que un Estado, una reunión de regiones, ¿no? Bueno, y en 1385 se establece un proyecto de avance sobre áreas comerciales en el Mediterráneo. Pero la propuesta portuguesa era conquistar unos puertos en el norte de África para tener acceso a las mercancías que venía del interior de África. Y la primera de estas conquistas fue Ceuta. Es un punto en el norte de África, pero luego se mostró un fracaso total, porque las rutas de caravanas que se dirigían a Ceuta cambiaron de ruta, ¿no? Porque los caravaneros árabes sabían que Ceuta estaba bajo el dominio de los portugueses, entonces, bueno, a medio camino van a otro lugar. Entonces esta conquista se ha vuelto un fracaso de largo plazo. Entonces los portugueses no paran ahí, siguen con un avance, ahí sí, colonial sobre las islas de la Madeira, de los Azores y sobre el norte de África, sobre la costa africana. Bueno, yo subrayo aquí las dimensiones de estas regiones, ¿no? Ceuta tiene 18 kilómetros cuadrados, es un punto en el norte de África. Madeira, 740 kilómetros cuadrados, mayor, claro, pero no es muy grande. Azores, ahí sí, 2.400 kilómetros cuadrados. Estas islas, Madeira y Azores, son verdaderamente áreas de expansión colonial, porque para ellas se dirigen los portugueses para establecer sus hogares en estas regiones. Es diferente de Ceuta. Por fin, Cabo Verde en 1456. En Madeira, los portugueses empezaron la primera experiencia de colonización, estableciendo el cultivo de la caña de azúcar. La expansión se extendió a lo largo del litoral africano, de donde los portugueses obtenían productos como pimienta, oro y marfil. En 1434, el Cabo Bojador fue rebasado y en esa misma época empieza la trata de esclavos africanos. O sea, la experiencia de los portugueses en esta costa africana fue absolutamente fundamental. Fundamental porque cuando hablo de experiencia estoy hablando también de un proceso
paralelo de innovación tecnológica. Para toda esta empresa, los portugueses tuvieron que hacer innovaciones. Yo subrayo dos. La invención de la carabela, que les permitía a los portugueses avanzar sobre el Atlántico, era un navío que les permitiera romper el problema de los malos vientos, y también la cartografía. Hay un avance, los llamados portulanos, que son mapas en que se muestran los puertos. Bueno, de la experiencia en el norte de África hasta 1480, los portugueses se demoran 6 décadas, hasta que en 1487, 88, ellos descubren que es posible rebasar el sur de África. O sea, hay un pasaje para la India por África, porque hasta entonces nadie sabía si era posible o no. Y como resultado, en 1498, finalmente, aquel proyecto establecido en 1385 se cumple, se lleva a cabo. No estoy diciendo que los portugueses en 1385 tuvieran la idea de que sería, bueno, es que el proyecto llevó más tiempo de lo que originalmente planeaban. Pensaban que sería una empresa de 15, 20 años. Bueno, ahí viene, vamos a ver, unos mapas con estas, solamente para demostrar las dimensiones. Aquí está Ceuta y la leyenda con 2 kilómetros, donde se puede ver la dimensión muy pequeña de Ceuta. Sí, la región del norte de África, más abajo de Marruecos, allí está el Cabo Bojador, ¿no? Es un punto fundamental porque es en donde las corrientes marítimas cambian, ¿sí? Bueno, dejemos este mapa ahí. Pero, bueno, como resultado de la llegada de los portugueses a India, se establecieron un conjunto de enclaves. Por ello, yo digo que este imperio en este momento es un imperio de enclaves, no es un imperio sobre áreas territorialmente continuas. Son puntos establecidos en algunas partes. Aquí tienen India, pero me gustaría, bueno, no tengo el mapa, pero también Nagasaki en Japón, Malaca, el Timor en Indonesia, antigua Indonesia, el Timor era parte de Indonesia. Macao, vamos a ver Macao, que está enfrente de Hong Kong. Entonces, los portugueses se establecen en enclaves en toda la región del Pacífico. Son los primeros al llegar al Japón y establecer un puerto para comercio bajo el régimen de monopolio con los japoneses. No es una cosa pequeña. Este proceso de conquista de estos importantes puertos asiáticos fue verdaderamente meteórico. En 1505 ya se estaba establecido el Estado de India, comprendiendo el conjunto de territorios ocupados por Portugal en el subcontinente indiano. En 1510 se conquistó la región de Goa y el año siguiente los portugueses obtuvieron el monopolio. Sí, es una palabra clave para entender este momento. El comercio con el puerto de Shandong, no sé cómo traduzco en español, Cantón.